¿Buscas cumplir el sueño de tener tu propia casa, tu casa propia con el subsidio familiar de vivienda con Familiar Huila? Te ayudamos a lograrlo. Un saludo para todos nuestros afiliados y comunidad en general. Los saluda Valentina Liscano. El día de hoy contamos con la presencia de Jean Paul Satoba Quiroga, jefe de departamento Subsidio de Vivienda Familiar con Familiar Huila. Hola, buenas tardes, Jean Paul, ¿cómo estás? Valentina, buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias. Comenzaremos esta transmisión contextualizándolos un poco de qué es Subsidio de Vivienda Familiar. Bueno, el subsidio familiar de vivienda de la Caja de Compensación es un aporte estatal en dinero que entregan las cajas de compensación sin cargo de restitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el subsidio o la ayuda que entrega la Caja de Compensación es un dinero que el afiliado no tiene que regresar. Es un aporte que entrega la Caja de Compensación para que el afiliado adquiera vivienda. Este subsidio se entrega siempre y cuando no excedamos los 4 salarios mínimos legales vigentes. Sí, es uno de los requisitos. El objetivo es que el afiliado de la Caja de Compensación, que sea categoría A y B, no exceda el grupo familiar, el ingreso supere los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, Jean Paul, cuéntanos un poco de qué requisitos debo tener para poder postularme a este subsidio familiar de vivienda que entrega con Familiar Huila. Básicamente debo ser afiliado activo a la Caja de Compensación, debo digamos que estar afiliado como dependiente, que es un dependiente, la persona que labora en una empresa y cuya empresa paga el aporte para fiscal por esa persona. Puedo estar afiliado como independiente, es decir, son afiliaciones voluntarias que las personas realizan ante la Caja de Compensación. Quienes lo hacen pueden ser pensionados o personas que trabajan de forma independiente. Deben hacer el pago del 2% sobre el ingreso base de cotización en salud para poder acceder al beneficio del subsidio de vivienda de la Caja de Compensación. Los ingresos no deben superar los 4 salarios mínimos del grupo familiar o de la persona que haga la postulación, y no haber recibido subsidio de vivienda en ningún momento de su vida. Este subsidio es un beneficio que se entrega por única vez en la vida a los afiliados a cajas de compensación. Si en el pasado recibió un subsidio de vivienda por una entidad gubernamental, gobernación, alcaldía o otras cajas de compensación en el pasado, la persona no puede acceder al beneficio y debe tener un grupo familiar previamente conformado. Puede ser unipersonal, que es un grupo unipersonal, que es la persona que se postula completamente sola, está completo, o sea que no tiene cónyuge ni hijos. Ese es unipersonal, es decir, no es necesario postularse con grupo familiar si no lo tiene, y si lo tiene, pues se puede postular con su grupo familiar. Cuéntanos los otros requisitos. Ahorro previo. El ahorro previo es un ahorro programado, es un ahorro de ley que se abre en cualquier entidad financiera de orden nacional o cooperativa de ahorro y crédito, siempre y cuando esté vigilada por la Superintendencia Financiera. Es un ahorro que se realiza para adquirir vivienda. Me acerco a la entidad financiera de mi elección y solicito la apertura de una cuenta de ahorro programado o una cuenta de ahorro para vivienda. Bueno, en caso tal de la adquisición de vivienda nueva, ser muy claros en que no tenemos que tener vivienda en ninguna parte del país. Sí, exacto. El beneficio del subsidio es para personas que no poseen vivienda, es decir, son para personas que hasta el momento no han recibido vivienda alguna, no tienen ningún, digamos que, vivienda, no tienen acceso a la vivienda. El objetivo del beneficio es poder acceder al subsidio de vivienda. Es decir, si soy propietario de una vivienda, independientemente de las razones digamos que determinen que soy o no propietario, si fue por una herencia, si fue por, digamos que, alguna dación de pago en parte de la liquidación de una empresa, y aparezco como propietario en cualquier predio, la persona tampoco puede acceder al subsidio de vivienda. Bueno, Jean Paul, ahorita cuéntanos un poco de las modalidades en las que me puedo postular para adquirir mi subsidio de vivienda. Claro que sí. Mira, la Caja de Compensación tiene 4 modalidades de postulación. Adquisición de vivienda urbana es, digamos que, el 90-95% de las postulaciones que tenemos en este momento en la Caja de Compensación. Me postulo para adquirir vivienda nueva. El subsidio es para compra de vivienda nueva. En este caso, pues como les digo, es cercano al 94%. Mejoramiento de vivienda urbano y rural son subsidios que se otorgan para hacer mejoramiento de vivienda. Aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. No es remodelación de vivienda, es mejoramiento de vivienda.
Es decir, hay unas condiciones específicas que hay que cumplir para que se dé ese mejoramiento, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y construcción en sitio propio, que también es rural y urbano, se hace a personas pues, que posean un predio que sea susceptible de ser construido. Estas últimas tres modalidades deben ser por medio de un proyecto, es decir, para vivienda nueva me acerco a la caja de compensación y hago la postulación con el formulario de postulación y demás documentación, pero para efectos de la construcción en sitio propio o mejoramiento debe existir un oferente o un constructor o una empresa constructora previamente inscrito en la caja de compensación. Este profesional debe presentar un proyecto de mejoramiento o construcción en sitio propio y ese proyecto debe contener toda la información técnica y toda la información que mencione qué va a realizar y qué mejoras va a realizar. Ese proyecto se evalúa, se le da una aprobación o una elegibilidad, lo hacemos aquí en la caja de compensación, y en función de ese proyecto, lo que hacemos es otorgar el subsidio de vivienda. Este oferente o este constructor ejecuta el subsidio, ejecuta la mejora y luego pues digamos que ya se hace el pago del beneficio. Y finalmente pues también para adquisición de vivienda usada, la caja de compensación asigna subsidios también para comprar vivienda usada solamente a población vulnerable, desplazados, madres comunitarias, recicladores, concejales, dependiendo de la categorización del municipio. En el caso del departamento del Huila, todos los municipios según su categoría, a excepción del municipio de Neiva, todos los concejales de cada municipio pueden acceder a vivienda usada. Mismas condiciones, ser afiliado activo a la caja de compensación, no tener propiedad, no haber recibido un subsidio de vivienda en el pasado y ya como lo que hemos mencionado al principio. Bueno, hablábamos de que nuestro grupo unipersonal y unifamiliar no puede acceder los 4 salarios mínimos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para calcular nuestros ingresos de grupo familiar? Bueno, lo que tenemos en cuenta en la caja de compensación primero es la información reportada en planilla única, que es el ingreso que nos reporta la empresa por medio del pago que hacen en planilla única, bonificaciones salariales, horas extras, comisiones, incentivos, todo lo que sea salarial. Hay un dinero que recibimos que no es salarial, ese dinero no se suma al ingreso del afiliado, es decir, hay primas que son extrasalariales, hay bonificaciones que no hacen parte del salario, lo que no se refleja en planilla única, pues digamos que es un aspecto que no se toma como ingreso salarial. Pero sí, hay que tener en cuenta que si soy una persona que tiene un básico más unas comisiones, debo informar y reportar al momento de hacer la postulación que recibo un básico de un salario mínimo, por ejemplo, más las comisiones. Esos valores o esas comisiones adicionales se tienen en cuenta los últimos 3 pagos de los últimos 3 meses, se promedia ese ingreso y sobre ese ingreso es que se hace la postulación y en consecuencia se solicita el subsidio al que tiene derecho. Listo, Jean Paul. Bueno, hablemos un poco de qué documentos requiero para postularme, en este caso, en vivienda nueva. Para vivienda nueva, básicamente debe presentar formulario de postulación completa y correctamente diligenciado. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. Nosotros no diligenciamos formularios de postulación en nuestras oficinas. Sí tenemos el personal para que los asesore en el diligenciamiento, tenemos herramientas de ayuda en la página web de la Caja de Compensación y tenemos otras herramientas ubicadas en nuestras oficinas como imágenes, afiches, habladores en los cuales ustedes pueden hacer el diligenciamiento del formulario. No es fácil el diligenciamiento del documento, no lo diligenciamos nosotros porque es un subsidio al que las personas digamos que van a acceder con el diligenciamiento del documento y es importante que tengan en cuenta que pues es responsabilidad de cada afiliado hacer ese diligenciamiento. Completa y correctamente, es decir, toda la información que tiene el formulario dependiendo de la modalidad de postulación, debo diligenciarla. Certificación laboral, esa certificación laboral debe tener una vigencia de 30 días, es decir, que si mi certificado supera los 30 días no me sirve para el momento de la postulación. En ese caso debo solicitar a la empresa pues que me genere una nueva certificación laboral para poder hacer la postulación. Debe ser original, debe tener firma, dependiendo pues de la empresa o dependiendo cómo se genera la certificación en la empresa. Debo tener la certificación de mi cuenta de ahorro programado, esa certificación la solicito a la entidad financiera de la que inicialmente hablamos, en la que hice la apertura de mi ahorro programado o de mis cesantías inmovilizadas. También puedo acercarme a mi fondo de cesantías y solicitar que el saldo que tengo en mi fondo sea inmovilizado para adquisición de vivienda.
no es el saldo que tengo en el fondo, es el saldo que tengo inmovilizado para vivienda. El fondo de cesantías normalmente emite una certificación del saldo, pero si yo no le manifiesto al fondo mi deseo de inmovilizar las cesantías, el fondo no lo va a hacer. Es decir, que debo acercarme a mi fondo de cesantías y solicitar la inmovilización. Esa certificación de esa inmovilización es la que traigo a la caja de compensación para hacer la postulación. Puedo tener ahorro programado y cesantías inmovilizadas, lo puedo tener. Puedo tener solo ahorro programado, solo con ahorro programado. Puedo tener solo cesantías inmovilizadas, lo puedo hacer solo con cesantías inmovilizadas. Lo importante es tener certificado un ahorro previo para adquisición de vivienda. Es un requisito de ley. Adicional a esto, debo tener certificación o debo tener un crédito preaprobado o aprobado por la entidad financiera de mi elección. Me acerco a la entidad financiera, pues que me conozca, ¿no? Una entidad financiera que de pronto yo ya tenga productos financieros, tarjetas de crédito, haya hecho otros créditos, y esa entidad financiera puede certificarme un crédito preaprobado. Aquí hay algo importante también. No es una oferta de crédito, es decir, la entidad financiera, me acerco y pide una certificación de un crédito, ellos me dan una oferta de crédito o un producto financiero asociado a un crédito, y si me lo entrega inmediatamente, ese documento no me sirve. El documento que realmente me sirve es un preaprobado que se entrega de un día para otro, es decir, voy hoy, le digo al banco, necesito un crédito preaprobado o aprobado de crédito hipotecario, ellos me toman los datos y al día siguiente me acerco a la entidad financiera por esa certificación. Es decir, las certificaciones que se entregan inmediatamente no son preaprobados porque no tienen un estudio previo para determinar el valor real de la capacidad de crédito hipotecario que tengo yo, pues, en mi vida financiera, en mi historia financiera. Fotocopias de cédulas de mayores de edad, fotocopias claras, legibles, por favor, que no estén sucias. Digamos que es importante porque la fotocopia del documento es, pues, la base fundamental para la captura de información y cruces posteriores. Si me postulo con niños menores de edad, registro civil hasta los 7 años y de 7 años en adelante, pues fotocopia de la tarjeta de identidad. Y finalmente la autorización de uso de información personal. Ese es un formato que entregamos en la oficina, que entregamos en ventanilla. Cuando ustedes van a hacer la postulación, la persona que está en ventanilla, luego de hacer la asesoría y recibir la documentación, pues le va a entregar ese formato en el cual yo autorizo que mi información personal que estoy registrando en ese formulario, en esa documentación, sea tratada. Bueno, Jean Paul, dejemos claro un poco de cómo accedo a este formulario de postulación. El formulario es completamente gratuito, puedo reclamarlo en las oficinas de la caja de compensación. Sugiero que le saquemos fotocopia, varias fotocopias, porque en el licenciamiento normalmente nos equivocamos. Puedo descargarlo por la página web de la caja de compensación, debe imprimirse en una hoja oficio para más caras. También tenemos códigos QR en nuestras oficinas, en el cual nos permite acceder y descargar el formulario de postulación. Es completamente gratuito, repito, no tiene ningún costo, ni el diligenciamiento, ni el apoyo en diligenciamiento de este documento, ni la postulación. Entonces, digamos que esto sí quiero dejarlo muy claro. No hay ningún valor, no deben pagar ni un solo peso, ni en la postulación, ni en la entrega de la documentación, ni al momento de recibir el formulario. Ahora, vamos a entregar uno, máximo 2 formularios en nuestras oficinas. Repito y reitero, hay que sacarle fotocopia para que en caso de que nos equivoquemos en el diligenciamiento, pues tengamos como volver a presentarlo. Y aún más importante, la idea es que no tenga tachones, enmendaduras, corrector, digamos que la ley no lo permite. Entonces, sí, al momento de hacer el diligenciamiento, hacerlo lo más limpio posible, ojalá con un lapicero de tinta negra. Bueno, Jean Paul, pasemos a mejoramientos de vivienda. ¿En qué condiciones tiene que estar una vivienda para acceder efectivamente al subsidio de vivienda en mejora? Bueno, reitero lo que dije al principio, mejoramiento de vivienda no es remodelación de vivienda. Mejorar la vivienda es mejorar carencias básicas, acometidas domiciliarias, pisos, cubiertas, que cubiertas son techos, baños, cocinas. Si están en condiciones precarias, pues digamos que eso es lo que se entra a mejorar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que revisa el oferente al momento de hacer una visita inicial para determinar qué es lo que se mejora? Pues básicamente los cimientos, las bases que tiene la vivienda para intervenir, digamos que es lo más importante. Luego
Si eso está bien o si digamos que se puede lograr hacer más, pues se mejoran básicamente baños, cocinas, pisos y cubiertas. Bueno, hablemos de los documentos que necesito para mejorar mi vivienda. Es casi lo mismo de los documentos iniciales de postulación, documentos de identidad, certificación laboral. El ahorro previo ahí se ve representado en el aporte que le entrego yo al oferente o a la persona que va a hacer la mejora, en este caso. Ese trabajo que hacen de presupuesto de obra, levantamiento de información, levantamiento de planos y estudio pues ya civil frente a la intervención del bien inmueble, pues tiene un costo y ese costo lo cobra el oferente y ese valor que yo le pago al oferente representa el ahorro. Certificado de libertad y tradición, vigencia 30 días de esta certificación. Muy importante acá, el predio al que se le hace la mejora no debe estar en procesos no debe estar embargado, no debe estar en procesos de litigio, debe estar a nombre de alguien o del miembro del grupo familiar que se encuentre dentro de la postulación, ¿sí? Para poder, digamos que ejecutar pues la mejora o esa mejora. Certificación de no zona de alto riesgo, es decir, no se puede por ley construir o mejorar una vivienda que se encuentre en zona de alto riesgo, que es importante que esta certificación también la tengamos. Toda esta documentación que les menciono, temas de demarcación, de limitaciones de lotes, etcétera, etcétera, la pide el oferente, es decir, el constructor o la empresa de construcción que va a hacer la mejora. Visita el predio, determina qué se puede mejorar, qué permite la ley mejorar, recoge o recopila la documentación necesaria, diligencia el formulario de postulación. Ese formulario de postulación lo trae el oferente y lo entrega en la oficina, es decir, no me acerco a las oficinas de Confamiliar, yo afiliado activo, a hacer la postulación para mejoramiento ni para construcción. Ese trámite lo hace el oferente, lo hace el constructor, ¿sí? Igual condiciones estar afiliado activo. Listo, ahorita vamos a mostrar unas imágenes de cómo es el antes y después en cuanto a mejoramiento de vivienda. Ok. Bueno, aquí ¿qué podemos observar, Jean-Paul? Cuéntanos un poco de este caso de mejoramiento de vivienda. Este es el mejoramiento de una cocina. Digamos que ahí podemos notar, este proyecto es muy bonito, mire, este ejercicio es muy chévere porque le cambia la vida a las personas. Noten la diferencia de las imágenes, el antes y el después. Y mejorar una cocina mejora las condiciones de vida y las condiciones salubres. En las cocinas normalmente se presenta mucha contaminación cruzada por manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. Esto reduce, digamos que la generación o la afectación por enfermedades gastrointestinales, por virosis, porque si una cocina está en buenas condiciones de asepsia y limpieza, se puede mejorar mucho la calidad de vida. Igual en este caso. Aquí tenemos otra imagen también de una cocina, efectivamente se ve el cambio del antes y el después. Sí, igual como les digo, ¿qué es lo que más se mejora? Cocinas y baños, ¿no? Que es como la fuente pues más como de contaminación en caso de tener cocinas y baños en malas condiciones. Listo. Pasemos a documentos de postulación en zona rural en cuanto a mejoramiento y construcción en sitio propio. Sí, la documentación es muy similar. La diferencia aquí en zona rural es que es mucho más costoso construir y mejorar en zona rural. Por ende el subsidio es mayor, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Importante, en el sector rural hay una particularidad y es que hay muchos poseedores. ¿Qué es un poseedor? Una persona que no adquirió y que no compró el predio. No existe una escritura, no existe una carta de compraventa, simplemente es una persona que por posesión de más de cierto tiempo, el municipio decide entregarle la posesión del bien inmueble a esa persona. Es importante tener en cuenta que aquí también se requiere certificado de libertad y tradición y es importante tener en cuenta que los requisitos son los mismos, las condiciones son las mismas, los que hablamos al principio, afiliado activo a la caja de compensación, no percibir más de 4 salarios mínimos y muy importante que por lo menos uno de los miembros del grupo familiar que sea propietario del bien inmueble o en este caso del lote para hacer construcción
pues aparezca en el formulario de postulación. Hemos descubierto en muchos casos que hacen la postulación y no incluyen al dueño del predio o al dueño de la casa en el grupo familiar. Finalmente la mejora o la construcción se hace es al propietario. ¿Qué condiciones cumple? Pues que es el grupo familiar es afiliado a la caja de compensación, está en estado activo, el miembro del hogar uno de los miembros del hogar es propietario de la vivienda y está en el grupo familiar en la postulación. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Jean Paul nos regala información de valor, haremos un pequeño corte de comerciales y continuaremos con los valores de subsidio en todas las modalidades. Desde que mis sueños eran más grandes que yo, supe que mi destino sería conquistar la cima. Cada paso que doy es un desafío superado. Un recordatorio de que mis límites son solo el comienzo de mi grandeza. En esta carrera, cada palabra de aliento impulsa nuestra determinación. Cada gesto de apoyo es un pilar en nuestro camino hacia la gloria. Porque en ese sendero de esfuerzo y superación, cada gota de aliento fortalece nuestro lazo. Juntas, somos una fuerza imparable, unidas por el deseo compartido de alcanzar nuestras metas. Prepárate para correr, porque nuestro futuro nos espera. Los tiempos han cambiado y las formas de trabajo también. Ahora buscamos movilidad, adaptabilidad y networking de alta calidad. Por eso en Confamiliar Huila hemos creado un nuevo espacio de coworking. El propósito es claro: brindar un entorno de primera clase que fomente la colaboración y el crecimiento, con una excelente infraestructura, con espacios unipersonales para trabajo individual, salas de reuniones totalmente equipadas y acceso a equipos de cómputo de última generación. Todo eso está diseñado para que nuestra red de emprendedores, empresarios, trabajadores y freelance encuentren un entorno de productividad, apoyo y formación para impulsar esas ideas de desarrollo en nuestra región. Un ecosistema que te impulsa a crear, conectar y crecer. Si estás interesado en formar parte y hacer uso de nuestros espacios disponibles, te invitamos a inscribirte en persona en el segundo piso de la sede WIS Norte de Confamiliar Huila o a través de nuestra página web confamiliarhuila.com. Es el momento para sumarte a esta nueva tendencia que sigue creciendo en el mundo laboral. Continuamos con nuestro live de subsidio familiar de vivienda. Damos paso a topes BIS y VIP y valor del subsidio en cuanto a adquisición de vivienda nueva. Ok, los topes de los subsidios que entrega la Caja de Compensación, según la ley, según el decreto 1077 del 2015, están asociados al nivel de ingreso del grupo familiar. El subsidio que reciben familias que tienen ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos es de 30 salarios mínimos, que para este año son 39 millones de pesos. Si mi grupo familiar supera los ingresos de 2 hasta 4 salarios mínimos, recibe 20 salarios mínimos, es decir, recibe para este año 26 millones de pesos. Importante,
Hay que tener en cuenta que el subsidio familiar de vivienda que entrega la Caja de Compensación es para compra de vivienda de interés social. Los topes para compra de vivienda de interés social están, según la ley, son viviendas que no superen los 135 salarios mínimos, que es decir, que son 175.500.000 pesos para este año, y para el caso de vivienda de interés prioritario o vivienda tipo VIP, son viviendas que no superen un valor de 90 salarios mínimos, para este caso 117 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre BIS y VIP? Muchas veces escuchamos ¿qué es BIS? ¿Qué es VIP? Básicamente tiene que ver con el acceso a la vivienda. Viviendas de interés social tienen un tope de 175 millones de pesos para este año, que probablemente pues, un grupo familiar que tenga un ingreso de 0 salarios mínimos no pueda acceder a un crédito probablemente de 100 o 115 millones de pesos. Sin embargo, sí puede acceder a una vivienda tipo VIP, cuyo valor es de 117 millones, y con subsidios de caja de compensación y otros subsidios y ahorro previo y demás, puede acceder a un crédito de 70 millones de pesos, 50 millones de pesos, dependiendo. Entonces, digamos que también se traduce en área, ¿no? Las viviendas tipo VIP generalmente son un poco más pequeñas que las viviendas tipo BIS. Obviamente, pues su costo es menor, pues su área construida es menor, generalmente, no siempre. Y este tipo de subsidios VIP están siempre asociados a subsidios departamentales, municipales. En el caso del Huila tenemos Bosques de San Luis, que es el proyecto que administra, que gerencia la Caja de Compensación Familiar de Huila también, y son viviendas tipo VIP y tipo BIS que digamos que generan acceso a la vivienda a la población en general. También, también subsidios de las modalidades que hablamos ahora, construcción en sitio propio, mejoramiento. Para construcción en sitio propio urbano son 18 salarios mínimos, es decir, para este año 23.400.000 pesos. Para construcción en sitio propio rural son 70 salarios, para este año son 90 millones de pesos. Este es el mayor subsidio que entrega la Caja de Compensación. ¿Por qué el valor tan diferente? Porque el sector rural, digamos que es mucho más costoso iniciar el proceso de construcción de obra, y también pues por el acceso, ¿no? Digamos que es mucho más costoso y es un subsidio muy importante y atiende a nuestra población rural, que es una población que nosotros también queremos llegar hasta allá para dar el beneficio. Mejoramiento de vivienda urbana y rural. Para mejoramiento de vivienda urbana son 23.400.000 pesos, 18 salarios, y para mejoramiento de vivienda rural son 22 salarios, cerca de 28.600.000 pesos. Recordemos qué es mejoramiento, recordemos que no es remodelación, y recordemos pues que los topes y los valores que hemos mencionado hasta ahora están determinados por la ley. Bueno, Jean Paul, a mí sí me gustaría dejar claro el tema de construcción en sitio propio. Dejar claro que no es que yo con ese dinero tampoco puedo prescindir de hacerme una super casa o como yo quiero mi casa, súper estructurada, sino que tengo que guiarme bajo proyectos y bajo lo que estipula la ley. De acuerdo, Valentina. ¿Qué es lo que dice la ley? La vivienda que se construye en sitio propio con un subsidio es la vivienda, o esta vivienda no debe superar el valor de vivienda tipo BIS, que son 175.500.000 pesos. Es decir, no puedo construir una vivienda que supere el valor de la vivienda de interés social, pues porque básicamente el objetivo es dar acceso a vivienda de interés social. Si la persona no tiene vivienda, no tiene territorio, importante, si debo tener solamente como territorio, como lote o como propiedad, la propiedad sobre la cual voy a hacer la construcción en sitio propio. Si tengo más propiedades, no puedo aplicar al subsidio de vivienda para construir en sitio propio. Si tengo más propiedades para mejoramiento, tampoco puedo aplicar. Es decir, son para personas que no posean vivienda o que si poseen una vivienda, sea solamente esa vivienda y sea objeto de mejoramiento. Y si no tengo una vivienda para mejorar y tengo un lote o un terreno en el que puedo construir, dependiendo de algunos requisitos legales, pues pueda construir mi vivienda. Es decir, no debo tener más propiedades a nivel nacional para poder acceder al beneficio. Continuemos con la adquisición de subsidio de vivienda usada. Volvamos a comentarles que este tipo de subsidio aplica solamente para una población y a qué se refiere cada subsidio según los ingresos. Bueno, en este caso, vivienda usada, la ley determina que vivienda usada es para población vulnerable,
como lo hablamos al principio, son madres comunitarias, recicladores, población desplazada, los concejales de los municipios del departamento del Huila, a excepción del municipio de Neiva, mismas condiciones, debo estar afiliado activo a la caja de compensación, tener una cuenta de ahorro previo para adquisición de vivienda. Sin embargo, aquí el subsidio cambia. El tope para adquirir vivienda usada, el valor de la vivienda no debe superar el valor de vivienda de interés social, que es 175.500.000 pesos, y el subsidio que entrega la caja de compensación es de 22 salarios mínimos. Cuando las familias ganan de 0 a un salario mínimo. Aquí la distribución es mucho mayor, va de 0 a 1, de 1 a 1.5. En función del ingreso del grupo familiar, el subsidio viene siendo menor. El máximo valor que entregamos, 22 salarios para este año, son 28.600.000 pesos. El mínimo valor que entregamos para familias que ganan hasta 4 salarios son 5.200.000 pesos. En ese rango se distribuye el subsidio que se le asigna a la población. Recuerden que toda esta información la encuentran en nuestra página web www.confamiliarhuila.com. Les contamos que estamos leyendo sus preguntas y a continuación daremos respuestas a todas estas. Continuemos con la vigencia del subsidio. Bien, tengo el subsidio de vivienda asignado. Puedo haberlo adquirido o pueden haberme asignado de dos formas. La primera, que vengo con un proyecto de vivienda, estoy pagando una cuota inicial, ya vengo con un proyecto desde el proceso de postulación. Al momento de hacer la asignación, ya aplico el subsidio con la constructora con la que estoy pagando mi vivienda, con la que vengo con el proyecto. Cuando recibo la asignación para compra de vivienda nueva sin ningún proyecto, porque también me puedo postular sin proyecto, solamente para adquisición de vivienda nueva, y luego de la asignación busco la vivienda que quiero comprar o que quiero adquirir, tengo 36 meses para poder aplicar el subsidio, es decir, tengo 3 años. La caja de compensación da una vigencia de 3 años. Si en el transcurso de este tiempo no he iniciado proceso de compra, no he encontrado lo que me gusta, quiero casas pero solo de apartamentos, si yo quiero comprarme una casa y hasta el momento el mercado no está en las condiciones y ya pasaron los 36 meses, el subsidio se vence, se aplica al vencimiento, es decir, que le informamos al afiliado que su subsidio está en vencimiento, es decir, que ya pasó el tiempo de aplicación. En consecuencia, ese subsidio retorna a la caja de compensación y se asigna posteriormente a otro grupo familiar. Si en el transcurso de estos 36 meses yo fui asignado, encontré el proyecto, inicié ya proceso de compra, tengo promesa de compraventa, pero aún no me han entregado la vivienda, lo que debo hacer es informar a la caja de compensación, hacer llegar la promesa de compraventa para que la caja de compensación le entregue o le dé otros 24 meses más de plazo para que usted pueda adquirir su vivienda. Es decir, si en 36 meses no he adquirido y no estoy en proceso de compra, ese subsidio se vence. Si en ese tiempo, antes de lo que cumplen los 36 meses, yo ya inicié un proceso de compra, tengo una promesa de compraventa, pues se informa a la caja de compensación y la caja de compensación le da un plazo adicional de 24 meses, es decir, 2 años más. Es decir, si yo me postulo hoy, mayo 2024, y salgo favorecida, mayo 2025, la vigencia me cuenta desde mayo 2025. La vigencia es del día siguiente a partir de la fecha de asignación. De asignación, ok, Es para decir, que... sí, o sea que si hoy es 21 de mayo, Sí. hoy 21 de mayo salió asignado, la vigencia viene a partir del 22 de mayo. 3 años después de esa fecha son los 36 meses. Listo. Ahorita contémosles un poco a nuestra población cómo es este subsidio de vivienda junto con otro subsidio que dan desde el Estado. ¿Con cuánto dinero podríamos contar para acceder a vivienda nueva? Bueno, el subsidio que entrega la caja de compensación, pues ya lo hemos mencionado bastante, es de 30 salarios mínimos para familias que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Solo para ese grupo de familias que ganan entre 0 y 2 salarios, el gobierno colombiano entrega un subsidio adicional por medio de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un programa que tiene el Estado colombiano, por medio del cual entrega un subsidio de vivienda por 20 salarios. Es decir, puedo completar este año 50 salarios para adquirir vivienda, es decir,
cerca de 65 millones de pesos. Importante, muy importante para este caso. Primero me asigna la caja de compensación, primero hago el ejercicio con mi caja de compensación, si soy de este grupo que gana entre 0 y 2 salarios mínimos, y luego gestiono el subsidio de mi casa ya, no es al contrario. Muchas veces lo hacemos al contrario, venimos con postulación de la caja de compensación y al momento de hacer la verificación de información se rechaza la postulación porque la persona ya viene gestionando un subsidio con mi casa ya. Repito, primero me asigna la caja de compensación y luego hago la gestión con mi casa ya. Bueno, hablemos de uno de los temas que más aquietan a nuestra comunidad. ¿Cómo es la calificación para acceder al subsidio de vivienda? Bueno, este tema es importantísimo y quiero aclarar aquí algo. Esto no es política, no es mafia, no es suerte, esto no es una rifa. Esto es un proceso juicioso, es un proceso muy vigilado por la ley y es un proceso que tiene muchos pasos y muchas verificaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué se tiene en cuenta o qué es factor de calificación? ¿Qué factores de mi postulación digamos, determinan puntaje? Las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, es decir, el ingreso del grupo familiar es fundamental. Recordemos que es de 0 a 2 y de 2 a 4. Si el grupo familiar supera los 4 salarios, así sea por un peso, no recibe subsidio de vivienda. Número de miembros del hogar, es decir, qué o cuántas personas hacen parte de mi grupo familiar, también da algo de puntaje. Condiciones especiales, madre cabeza de hogar, indígena, población desplazada, mayor de 65 años. Si tengo hijos con discapacidad, independientemente del grado de discapacidad, también tiene ahí una condición pues, determinada para eso. El ahorro previo, es muy importante el ahorro previo, tanto el saldo del ahorro como la antigüedad del mismo, es muy importante para eso. Y el número de veces que la persona está en postulación, es decir, aquí nos pasa mucho con esto y es que la persona no sale asignada y dice me rechazaron, resulta que no fue rechazada o no hubo ningún problema. Es que no alcanzó el recurso y continúa activa en el proceso de postulación. Es decir, cuando continúa activa en el proceso de postulación, sigue ganando puntaje durante el transcurso del año con cada asignación y con ese puntaje que va ganando, pues va acercándose más al subsidio de vivienda. Luego, con estas condiciones, en términos generales, se aplica una fórmula que determina el decreto. Esa fórmula da un puntaje y sobre ese puntaje y el recurso que tiene la caja de compensación se hace la asignación del recurso. Listo, Jean Paul. ¿Cuáles son los motivos de rechazo para el subsidio de vivienda? Bueno, motivos de rechazo. Certificaciones de cuentas de ahorro programado o todo lo que tenga vigencia. Certificación laboral, cuenta de ahorro programado o cesantías. En algunos casos, el preaprobado de crédito hipotecario, dependiendo de la entidad financiera, tienen vigencias de 30, 60, 90, 120 días, un año, 2 años. Cualquier documento que sea de vigencia, que supere la vigencia de ley, es decir, los 30 días o dependiendo de la entidad financiera, pues eso genera un rechazo. Es importante tener eso en cuenta al momento de la postulación. Cuando cambia el año, porque normalmente una persona se demora un poquito más de un año en la asignación, debo hacer la actualización de mi postulación al año siguiente. ¿Por qué? Porque cambia el salario mínimo, porque las condiciones cambian, por términos de ley y básicamente cambios normativos, debo hacer la actualización de mi postulación. Cuando eso no pasa, se rechaza la postulación. Cuando registra doble afiliación a cajas de compensación, miren, toda la información que ustedes reportan en el formulario, nosotros la cruzamos, nos la verificamos. Si ustedes dicen no tengo propiedad, sin embargo se hace un cruce con bases de datos del Ministerio de Vivienda para determinar si la persona tiene propiedad. Si ustedes dicen que ganan medio salario mínimo, se cruza esa información con planilla única para determinar el ingreso real del grupo familiar. El grupo familiar también se cruza. En la postulación que hago con niños menores de edad y con mi cónyuge, pues debe ser la misma información que tengo en la afiliación a caja de compensación. Formularios con tachones y enmendaduras, nada de corrector, nada de que me equivoqué, nada de que taché el 9 y le puse la marquita. Si me equivoqué en el proceso, yo sé que es dispendioso, yo sé que de pronto lleva tiempo, pero es preferible cambiar el documento y hacerlo con letra legible, entre otras condiciones de rechazo. ¿Cuál es el cronograma de postulación para este año 2024? Al igual que el año pasado, este año estamos haciendo una convocatoria permanente, es decir, postulaciones nuevas se están recibiendo desde el 9 de enero y vamos hasta el 4 de octubre.
Ya cuando yo quiera hacer la actualización de mi postulación, porque tengo más plata en la cuenta de ahorro programado, porque mi grupo familiar cambió, que tengo más ingresos, etcétera, etcétera, si hay unas fechas de corte para actualización de la información. Tal como está en el cronograma, dependiendo de esas fechas, es decir, si yo hice la postulación el 15 de enero o el 9 de enero cuando hicimos apertura de la convocatoria, pues puedo actualizar información hasta el 16 de febrero. En este caso estamos en la segunda convocatoria que cerramos el 30 de abril. Solo para actualizaciones son esas fechas de corte. Ya para postulación nueva es durante todo el año, bueno, hasta el 4 de octubre de este año. Listo. Hablemos de resultados. ¿Cuánto asignamos en el año 2023 en cuanto a subsidio de vivienda? Nosotros favorecimos cerca de 700 familias el año pasado, asignamos alrededor de 24 mil millones de pesos en promedio el año pasado, que es un valor importante, es un beneficio importante. Y también pagamos hubo aplicación de subsidios por un valor de cerca de los 14 mil millones de pesos, es decir, muchas personas adquirieron vivienda, compraron su vivienda y hicieron uso del recurso que ya está asignado. Aquí hay algo muy importante que digamos que quiero recalcar. Más importante que la asignación es aplicar el beneficio. Es algo asignado después de un esfuerzo de 1, 2, 3 años, de un ahorro, pues hombre, apliquemos el subsidio. Mire, tenemos muchas ayudas, tenemos acceso a subsidio de concurrencia, tenemos subsidios departamentales y municipales y podemos incluso lograr un recurso importante para que el valor del crédito hipotecario no sea tan grande y pueda adquirir una vivienda de una forma más cómoda. Listo, Jean Paul. Vamos a proceder a responder todas las preguntas, haremos un pequeñito corte de comerciales y volveremos para la respuesta. Desde que mis sueños eran más grandes que yo, supe que mi destino sería conquistar la cima. Cada paso que doy es un desafío superado. Un recordatorio de que mis límites son solo el comienzo de mi grandeza. En esta carrera, cada palabra de aliento impulsa nuestra determinación. Cada gesto de apoyo es un pilar en nuestro camino hacia la gloria. Porque en ese sendero de esfuerzo y superación, cada gota de aliento fortalece nuestro lazo. Juntas, somos una fuerza imparable, unidas por el deseo compartido de alcanzar nuestras metas. Prepárate para correr, porque nuestro futuro nos espera. Continuamos este live con una ronda de preguntas de toda nuestra comunidad. Bueno, Jean Paul, la primera pregunta, y muy preguntada de hecho, ¿me puedo postular estando reportado o reportada en Datacrédito? Sí, lo puede hacer. Para nosotros en la asignación del subsidio, nosotros no revisamos centrales de riesgo. Ahora, cuando vaya a hacer la aplicación del beneficio ante la entidad financiera para acceder a un crédito hipotecario, digamos que puede haber algo allí con la entidad financiera, pero para efectos de nosotros, Caja de Compensación, no hay ningún problema, puede postularse estando reportado en Datacrédito. Bueno, otra pregunta es, ¿para este subsidio de vivienda para puntaje se tiene en cuenta el CISBEN? No, para el caso de recurso de Caja de Compensación se tiene en cuenta el ingreso del grupo familiar, no se tiene en cuenta el CISBEN. Sin embargo, para mi casa ya sí hacen una postulación en función del CISBEN. Uno de nuestros afiliados pregunta, tengo el subsidio aprobado con valor 2023, ¿qué debo hacer para ajustar al valor 2024 y poder firmar escrita? Bueno, nosotros no actualizamos valores de subsidio asignado, básicamente porque el recurso que tenemos lo tenemos para asignar nuestra población que está postulada. Si hiciéramos actualización de valores de subsidio, pues nos quedaríamos sin recurso para poder beneficiar más población. Entonces nosotros no hacemos actualización de valores de subsidio asignado. Perfecto. Otra preguntita, ¿cuánto dinero debemos tener en la cuenta
para podernos postular? El dinero que ustedes tengan, el dinero que puedan tener en la cuenta, desde 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, 2 millones. ¿Qué es lo importante acá? No debo endeudarme para abrir una cuenta de ahorro programado para luego, después de la asignación, no tener capacidad de endeudamiento para adquirir la vivienda. ¿Sí? Esto es un proceso y es un proceso que lleva tiempo, pero si soy juicioso en el proceso y si soy juicioso en el ejercicio, pues digamos que voy a salir asignado. Pero el saldo en la cuenta de ahorro programado sí es importante al momento de la calificación de la postulación, pero no es necesario tener un saldo grandísimo. Hay una pregunta muy curiosa y es, si me postulo junto con mi mamá y mi hijo y mi mamá tiene casa, ¿eso me afectaría? Claro que sí. Ningún miembro del grupo familiar postulado debe tener propiedad alguna. Si se hace el cruce de propiedad y, en este caso de la pregunta, la mamá de la persona que se postula registra propiedad, pues se rechaza la postulación. A ver, vamos a leer una pregunta un poquito extensa. Dice, mi hermano le hizo el favor a una cuñada de ponerle la casa a nombre de él, para que la cuñada después solicitara el subsidio de vivienda, pero ya la señora hizo papeles para que la casa quedara a nombre de ella. ¿Tiene algún problema por haber terminado la casa? No entiendo. Entiendo que el cuñado prestó, el cuñado quedó como propietario de la vivienda y luego la señora está recuperando la vivienda. Si él aparece con propiedad todavía en el cruce que vayamos a hacer, sí tiene un inconveniente. ¿Qué pasa? Cuando hacemos este tipo de ejercicios que no son muy recomendables y se hace un proceso de traspaso de bien inmueble o traspaso de propiedad, cuando hago ese traspaso de propiedad, normalmente quien está en libertad de tradición como propietario de la vivienda tarda el IGAC entre 6, 8 y 12 meses en hacer la actualización del nuevo propietario. Es decir, ahorita no sé en qué momento se hizo digamos que la transferencia o la transacción de propiedad, pero si se hizo hace pocos meses y él se quiere postular al subsidio de vivienda, no lo va a poder hacer porque cuando crucemos la información él va a seguir como propietario de ese predio. Como les digo, la actualización o los cruces de información que hacemos lo hacemos ante la base de datos del Ministerio de Vivienda y esa actualización de nuevos propietarios, el IGAC, normalmente tarda entre 6, 8 o 12 meses dependiendo del caso. Listo, perfecto, Jean Paul. Creo que fue un live muy provechoso. Esperamos haber respondido todas sus inquietudes. Recuerden que por nuestra página web pueden conocer más sobre el tema de subsidio familiar de vivienda con familiar. Esperamos que tengan una feliz tarde y que este live haya sido muy productivo para ustedes.